Imagina un mundo donde vastas extensiones de la Tierra, desde profundos abismos oceánicos hasta cumbres nevadas y complejos subterráneos, permanecen selladas al ojo humano, custodiadas por vallas electrificadas, patrullas armadas y decretos clasificados que desafían toda explicación lógica. Hay lugares en este planeta a los que no se te permite ir, zonas prohibidas que gobiernos, agencias de inteligencia y organizaciones internacionales como la CIA y la NASA han ocultado deliberadamente de la vista pública, no por mera precaución, sino por razones que rozan lo inexplicable y lo aterrador. ¿Por qué, en una era de satélites omnipresentes y exploración espacial rutinaria, persisten estos enclaves de secreto absoluto, donde el acceso está penado con arrestos inmediatos o, en casos extremos, con el silencio eterno de la desaparición? Estas 23 zonas prohibidas representan un catálogo de paradojas globales, sitios que, según documentos desclasificados de la CIA, han sido monitoreados con radar de penetración terrestre y sistemas de vigilancia WS-3, pero cuya verdadera esencia permanece envuelta en un velo de misterio que desafía todas las leyes conocidas de la física y la historia humana. No son meras reservas naturales o bases militares, son anomalías vivientes, lugares que parecen susurrar secretos ancestrales o contemporáneos, atrayendo a investigadores independientes solo para escupirlos de vuelta con lecturas magnéticas erráticas y testimonios de presencias invisibles. El narrador que te guía a través de estas páginas no es un simple cronista, sino un explorador de lo oculto, alguien que ha escudriñado informes de la NOAA y archivos de la NASA para desentrañar por qué estos sitios no solo se mantienen clausurados, sino que parecen resistirse activamente a ser vistos. Piensa en ellos como cámaras selladas en el vasto archivo de la Tierra. El Área 51, con sus hangares que resuenan con ecos de experimentos no autorizados. La isla de North Sentinel, donde el contacto humano invita a la muerte. O el vasto vacío del Triángulo de las Bermudas, donde aviones y barcos se desvanecen sin dejar rastro. Estas zonas no son reliquias de un pasado olvidado. Son recordatorios persistentes de que, a pesar de nuestra presunción tecnológica, hay fronteras que la humanidad no ha cruzado y quizás nunca deba cruzar. La tensión que emana de ellas no es solo geopolítica, sino existencial. ¿Qué pasaría si lo que yace en su interior no solo desafía la lógica, sino que redefine nuestra comprensión de la realidad misma? A lo largo de este recorrido, exploraremos cada una de estas 23 prohibiciones, capa por capa, revelando no respuestas definitivas, sino la inquietante acumulación de evidencias que las autoridades han intentado enterrar bajo capas de negación oficial. Prepárate para un viaje que comienza en las sombras de la historia y culmina en el silencio opresivo de lo desconocido, donde cada zona nos obliga a cuestionar no solo qué se esconde allí, sino por qué el mundo entero conspira para mantenerlo invisible. La prohibición de acceso a estas zonas no surgió de la nada. Sus raíces se hunden en el turbulento tapiz de la historia moderna, donde eventos globales como el fin de la Segunda Guerra Mundial y el auge de la paranoia de la Guerra Fría forjaron un legado de secreto que persiste hasta hoy. En los años inmediatamente posteriores a 1945, los gobiernos aliados, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, comenzaron a demarcar áreas restringidas con una precisión quirúrgica, utilizando clasificaciones legales como las del Código de Regulaciones Federales de EEUU, título 32, sección 552, para declarar zonas de exclusión nacional,
que abarcaban desde bases aéreas remotas hasta archipiélagos enteros. Los historiadores describen cómo, en la conferencia de Potsdam, líderes mundiales acordaron tácitamente la necesidad de espacios blindados para proteger tecnologías emergentes, como los radares de onda milimétrica y los sistemas de guía inercial desarrollados durante el Proyecto Manhattan. Pero lo que no se menciona en los textos oficiales son los rumores persistentes de encubrimientos más profundos. Imagina a oficiales de inteligencia en salas ahumadas de Langley, revisando informes de la OSS, predecesora de la CIA, sobre fenómenos inexplicables en el Pacífico, donde submarinos aliados detectaron señales acústicas que no correspondían a ninguna flota conocida, solo para que esos documentos fueran reclasificados bajo sellos de ultrasecreto. La Guerra Fría amplificó esta dinámica. Entre 1947 y 1991, la paranoia mutua impulsó la creación de perímetros vigilados por el NORAD, con redes de sensores sísmicos y magnetómetros que monitoreaban no solo amenazas nucleares, sino anomalías que desafiaban las explicaciones racionales, como fluctuaciones gravitacionales en regiones remotas de Siberia o ecos electromagnéticos en el desierto de Nevada. Los archivos desclasificados de la CIA revelan cómo en 1952 el presidente Truman firmó la directiva NSC 10.2, autorizando operaciones encubiertas para proteger activos sensibles, pero entre líneas se filtran susurros de incidentes omitidos, avistamientos de objetos no identificados que coincidían con pruebas de armas secretas, o desapariciones de personal en zonas declaradas de alto riesgo biológico, sin que se recuperaran cuerpos ni escombros. Estas prohibiciones no eran meras precauciones administrativas, eran respuestas a lo inexplicable, donde explicaciones lógicas, como fallos en sistemas de radar o errores de navegación, fallaban estrepitosamente ante evidencias acumuladas. Por ejemplo, en los informes de la Marina de EEPUMU. De los años 50, se detalla cómo expediciones en el Atlántico Sur registraron variaciones en el campo magnético terrestre que ningún modelo geofísico podía predecir, llevando a la clausura inmediata de sectores enteros bajo el pretexto de pruebas balísticas, pero con rumores de que testigos civiles fueron silenciados mediante acuerdos de no divulgación. La tensión se construye en estos vacíos. ¿Por qué, si todo era tan mundano, los gobiernos invirtieron miles de millones en cercas perimetrales equipadas con infrarrojos y drones autónomos, mientras que agencias como la NASA desviaban satélites para evitar sobrevuelos? Los expertos en historia militar, como aquellos del Instituto Smithsonian, señalan que esta era de secreto no solo protegió avances tecnológicos, sino que ocultó fenómenos que rozaban lo paranormal, voces en frecuencias no asignadas, sombras que se movían contra el viento, o el silencio absoluto que seguía a breves destellos de luz no catalogados. En tercera persona, observamos cómo burocracias enteras se erigieron alrededor de estas zonas. El Departamento de Defensa de DEE.UU, clasificando más de 500.000 documentos anuales bajo el Acta de Seguridad Nacional, mientras que en la URSS el KGB mantenía archivos fantasma, que según desertores albergaban evidencias de experimentos psíquicos en búnkeres siberianos. Estas medidas no disiparon los rumores, al contrario, los alimentaron, creando un ciclo de especulación donde cada filtración, como las memorias de un piloto de la USAF en 1962, describiendo un portal en el desierto, era seguida por negaciones oficiales que solo avivaban la intriga. Hoy, en un mundo posguerra fría, estas prohibiciones perduran, adaptadas a nuevas amenazas como el ciberespionaje, pero el núcleo permanece,
un velo de silencio sobre lo que no se puede o no se quiere explicar. Mientras las naciones proclaman transparencia, estas zonas susurran su propia verdad, recordándonos que la historia no es un libro abierto, sino un laberinto de sombras y verdades a medio enterrar. Dentro de este laberinto, las zonas prohibidas oceánicas emergen como las más insondables, vastos dominios acuáticos donde el mar no solo engulle, sino que parece seleccionar sus presas con una inteligencia perversa. El Triángulo de las Bermudas, esa infame porción del Atlántico Occidental, delimitada por Miami, Bermudas y Puerto Rico, se erige como el arquetipo de estas regiones vedadas, un área de aproximadamente 1.300.000 kilómetros cuadrados, donde desde el siglo XIX más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido sin dejar rastro, según los meticulosos registros de la Guardia Costera de Estados Unidos. Piensa en el 5 de diciembre de 1945, cuando el Escuadrón 19 de la Marina estadounidense, compuesto por 5 aviones torpederos TBM Avenger, despegó de Fort Lauderdale para un ejercicio de navegación rutinario. El líder, el teniente Charles Taylor, un piloto con más de 2.500 horas de vuelo, reportó inicialmente problemas menores, pero pronto su voz se quebró en la radio. No sabemos dónde estamos. El agua está extraña. Parece que el océano no tiene color. En cuestión de horas, los 14 hombres a bordo se evaporaron, junto con el hidroavión PBM Mariner, enviado en rescate, que también se desvaneció con sus 13 tripulantes. Estos hechos no son leyendas urbanas. Están corroborados por transcripciones de radio desclasificadas y mapas de vuelo archivados en los National Archives de Washington, D.C., pintando un panorama de pérdida sistemática que desafía toda explicación lógica. Las autoridades han intentado racionalizar estos horrores con teorías que suenan plausibles en papel, pero que se desmoronan ante la evidencia acumulada. La hipótesis más citada, promovida por la NOAA en informes de los años 70, atribuye las desapariciones a erupciones de gas metano desde depósitos submarinos en el fondo del océano, que reducirían la densidad del agua y harían que los barcos se hundieran abruptamente, mientras que las burbujas interferirían con los motores de los aviones. Sin embargo, esta explicación falla estrepitosamente. Análisis geoquímicos realizados por el Instituto Oceanográfico Woods Hole en 1980 revelaron que tales erupciones son raras y localizadas, incapaces de explicar la ausencia total de escombros en más del 90% de los casos, ni las distorsiones electromagnéticas registradas en magnetómetros de buques de investigación. ¿Cómo podría un simple escape de gas alterar las lecturas de brújulas que giran salvajemente, apuntando no al norte magnético, sino a direcciones imposibles, como lo documentaron capitanes de cargueros en los años 60? Los informes de la Marina de E.E.U. detallan cómo en 1967 el buque USS Cyclops, perdido en 1918 con 309 personas, dejó un vacío en los registros navales que ninguna simulación hidrodinámica podía replicar, y las corrientes del Golfo, a menudo culpadas, no justifican la velocidad de evaporación de señales de socorro que se cortan en medio de frases coherentes. Estas racionalizaciones, respaldadas por modelos computacionales de la NASA, ofrecen consuelo superficial, pero ignoran el patrón inquietante. Las desapariciones no siguen vientos ni tormentas predecibles. Ocurren en días claros, con cielos azules y mares en calma, como si el triángulo mismo eligiera el momento para reclamar. La tensión escala cuando nos adentramos en las anomalías inexplicables que rodean esta zona, detalles sensoriales y técnicos que transforman el mito
en una pesadilla palpable. Eyewitness accounts de marineros y pilotos acumulan testimonios de luces extrañas emergiendo del agua. En 1978, el capitán del yate Witchcraft reportó un resplandor verdoso y pulsante que iluminaba el horizonte antes de que su embarcación se detuviera abruptamente, con instrumentos electrónicos fallando en cascada, radares parpadeando, radios emitiendo estática que sonaba como susurros humanos distorsionados. Investigadores independientes, equipados con sonar de barrido lateral y detectores de partículas, han registrado ecos acústicos en frecuencias infrasónicas que provocan náuseas y desorientación en las tripulaciones, fenómenos que la NOAA atribuye a bioluminiscencia, pero que coinciden con relatos folclóricos de las islas cercanas sobre sirenas devoradoras o entidades submarinas. Imagina pilotar un hidroavión moderno sobre estas aguas, sintiendo cómo el altímetro oscila erráticamente, marcando profundidades imposibles de 10.000 metros en un fondo cartografiado a solo 200, o presenciando cómo nubes se forman en patrones hexagonales, visibles en imágenes satelitales de la NASA de 1991, que sugieren estructuras artificiales enterradas. En 1991, un submarino de la Armada israelí detectó variaciones en la conductividad eléctrica del agua que indicaban campos electromagnéticos anómalos, lo suficientemente potentes para interferir con sistemas de guía inercial. Pero los datos fueron clasificados bajo protocolos de la OTAN. Estos elementos no son aislados. Se entrelazan en un tapiz de evidencia. Brújulas que se invierten sin tormentas magnéticas, relojes que aceleran o retroceden en cabinas selladas, y el silencio radiofónico absoluto que sigue a cada incidente, como si el triángulo absorbiera no solo vidas, sino el eco mismo de su desaparición. Los rumores persisten en foros de aviadores. ¿Son portales temporales, como sugieren lecturas de isótopos radiactivos elevados en restos recuperados ocasionalmente? ¿O experimentos militares fallidos de la era Cold War, como el proyecto Rainbow, que supuestamente distorsionaba el espacio-tiempo? Ninguna teoría encaja del todo, y la ausencia de escombros, ni un solo salvavidas, ni un fragmento de fuselaje, eleva la intriga a lo terrorífico. Aún hoy, la NOAA mantiene investigaciones activas en el Triángulo, desplegando boyas oceanográficas equipadas con sensores multiparamétricos que monitorean corrientes, salinidad y campos magnéticos en tiempo real. Pero sus informes anuales, disponibles en sitios públicos, evaden conclusiones definitivas, optando por frases ambiguas como fenómenos multifactoriales aún bajo estudio. Esta falta de resolución no es negligencia, es un velo deliberado, ya que sobrevuelos restringidos por la FAA prohíben exploraciones no autorizadas y cualquier buque que se acerque demasiado activa alertas del Comando Sur de EEUMUU. El Triángulo de las Bermudas permanece como un enigma vivo, sus aguas susurrando promesas de respuestas que se disipan como niebla al amanecer, recordándonos que en las profundidades del océano algunos secretos están mejor guardados por la naturaleza misma o por lo que sea que habita en ella. Desde las profundidades traicioneras del Atlántico, nuestro viaje nos lleva a las arenas abrasadoras del desierto de Nevada, donde la Zona 4, el Área 51, se yergue como un bastión de secreto gubernamental que ha capturado la imaginación global. Imagina que eres un intruso en la noche, deslizándote por el perímetro de la Groom Lake Road, el corazón latiéndote con fuerza, mientras evitas los sensores de movimiento y las patrullas del Servicio de Seguridad del Departamento de Energía.
El aire seco cruje con el zumbido distante de generadores, y ante ti se extienden hangares camuflados bajo redes de malla que distorsionan la vista, custodiados por letreros que advierten uso de fuerza letal autorizado. Esta base remota, oficialmente conocida como Homey Airport o Groom Lake, no es un mito de ciencia ficción. Sus coordenadas, 37.114N115 de Grimy 48O, están registradas en manuales clasificados de la Fuerza Aérea de EEUOU, y su existencia fue confirmada por la CIA en un informe desclasificado de 2013, pero el velo de misterio persiste, alimentado por décadas de denegaciones oficiales que solo avivan la sospecha. La historia del Área 51 se remonta a la década de 1950, cuando, en medio de la escalada de la Guerra Fría, la CIA seleccionó este valle árido y aislado para probar el avión espía U-2, un proyecto iniciado en 1955 bajo el manto del programa Aquatone. Documentos desclasificados del Archivo Nacional de Seguridad de EEUU detallan cómo, en abril de 1955, el contratista Lockheed construyó la base con pistas de aterrizaje de 3.000 metros y radares de vigilancia ANFPS-16, permitiendo vuelos a altitudes de 21.000 metros que eludían los radares soviéticos. El primer despegue del U-2 ocurrió el 4 de agosto de 1955. Y durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962, estos aviones proporcionaron inteligencia crucial que evitó una guerra nuclear. Sin embargo, estos hechos históricos contrastan con los rumores persistentes de tecnología alienígena que se filtran desde los bordes de la documentación oficial, como los testimonios de trabajadores de la base en los años 80 que describían sombras alargadas moviéndose en hangares cerrados, o radar blips que aparecían y desaparecían sin explicación, captados por el sistema de vigilancia AN-TPQ-36. Pilotos de la USAF, en entrevistas anónimas publicadas en revistas especializadas como Aviation Week, han relatado vuelos de prueba donde instrumentos fallaban ante luces azules flotantes que no coincidían con aviones conocidos. Y aunque la Fuerza Aérea atribuye estos incidentes a defectos en el terreno o ilusiones ópticas, los documentos desclasificados de 1994 sobre el proyecto Oxcart, pruebas del SR-71 Blackbird, omiten secciones enteras sobre anomalías no identificadas, dejando un vacío que alimenta especulaciones sobre naves extraterrestres o experimentos de invisibilidad. Esta acumulación de testimonios, desde exempleados del contratista EGAG hasta filtraciones de Wikileaks en 2010, pinta un cuadro de encubrimiento sistemático. El sitio permanece bajo control estricto de la Air Force, con sobrevuelos prohibidos por la FAA y cualquier intrusión respondida con helicópteros Black Hawk armados, asegurando que el secreto del Área 51 perdure en un ciclo de vigilancia eterna, donde la verdad oficial choca con la persistente susurrante de lo que podría yacer en sus profundidades desérticas. Dejando atrás el calor implacable del desierto, nos adentramos en un reino de frío eterno, donde el viento aúlla como un guardián primordial y el hielo se erige como una fortaleza inquebrantable contra el colapso de la civilización. La Zona 5, el Svalbard Global Seed Vault, en las remotas islas de Svalbard, Noruega, se presenta no como un simple depósito, sino como un bóveda del día del juicio final, un santuario ártico excavado en las entrañas de una montaña permafrost, a 130 metros sobre el nivel del mar y 120 metros bajo la roca, diseñado para preservar las semillas de casi todas las variedades de cultivos del mundo en caso de catástrofe global. Imagina aproximarte en un trineo motorizado durante la noche polar, donde el sol no asoma por meses y el termómetro marca 18,7
en verano, descendiendo a 30 Kerkita en invierno. El aire es tan puro y cortante que cada inhalación quema los pulmones, y ante ti se alza la entrada, una bóveda de acero inoxidable, custodiada por puertas blindadas que solo se abren para depósitos autorizados por el gobierno noruego y la FAO de la ONU. Esta estructura, inaugurada en 2008 en respuesta a la crisis financiera global que expuso la fragilidad de las cadenas de suministro alimentario, con sequías en África y colapsos en mercados de granos que amenazaron hambrunas masivas, alberga más de 1 millón de muestras genéticas duplicadas de bancos de semillas de 80 países, un arca biológica que, según informes del Crop Trust, podría repoblar la agricultura humana tras un apocalipsis nuclear o climático. Sin embargo, las explicaciones oficiales de mera preservación fallan ante evidencias sutiles que sugieren propósitos más oscuros, comenzando por anomalías sísmicas registradas por el Instituto Geológico Noruego desde 2010. Sensores colocados en la bóveda detectan temblores microscópicos que no coinciden con patrones glaciares naturales, sino con pulsos rítmicos que recuerdan a maquinaria subterránea, a pesar de las negaciones del operador del Bolt, Nordgen, que atribuye todo a contracciones térmicas del permafrost. Rumores de accesos no autorizados se filtran desde círculos de científicos independientes. En 2015, un técnico de mantenimiento, en un testimonio anónimo a la revista Nature, describió puertas secundarias selladas con biometría avanzada más allá de las cámaras principales. Y en 2021, un dron civil capturó imágenes térmicas de calor anómalo emanando de secciones no mapeadas, lo que llevó a una investigación rápida por parte de las autoridades noruegas que concluyó en nada irregular, pero sin publicar datos brutos. Estas fisuras en la narrativa oficial se agrandan con informes de la NASA sobre fluctuaciones en el campo magnético local, detectadas por satélites Terra durante sobrevuelos en 2018, que interfieren con GPS en un radio de 5 kilómetros, sugiriendo campos generados artificialmente que no se explican por depósitos de semillas inertes. ¿Por qué, si es solo un archivo genético, el Volt está conectado a redes de la OTAN para monitoreo en tiempo real? ¿Y por qué documentos desclasificados del Ministerio de Agricultura noruego omiten menciones a protocolos de contención biológica para muestras no catalogadas? La suspense se construye en los detalles sensoriales de este laberinto helado, el crujido constante del hielo eterno que envuelve la montaña, un susurro silencioso y constante que resuena en los túneles como si la tierra misma respirara. Las cámaras ocultas a 18 de Galata y con humedad controlada al 35%, donde paquetes de semillas reposan en estantes de acero, pero testigos autorizados, como delegados de la ONU en visitas guiadas, han reportado un olor metálico y dulzón que no emana de material orgánico, sino de procesos químicos desconocidos. Imagina caminar por pasillos iluminados por luces LED frías, sintiendo el suelo vibrar sutilmente bajo tus botas, mientras el guía oficial desvía preguntas sobre las secciones en reserva, selladas con placas que advierten acceso restringido, experimentación clasificada. Estos elementos acumulan una ambigüedad palpable. ¿Son meras precauciones contra el derretimiento del Ártico, acelerado por el cambio climático, o esconden experimentos no divulgados sobre modificación genética extrema, como híbridos resistentes a radiación nuclear inspirados en datos de Chernóbil, o incluso cultivos diseñados para escenarios postapocalípticos que involucran manipulación climática? La FAO insiste en que el Volt es neutral y accesible, pero las patrullas armadas de la Guardia Costera noruega
en las aguas circundantes y las prohibiciones de sobrevuelos por la Agencia Espacial Europea sugieren un secreto más profundo. El Svalbard Seedvault permanece en su aislamiento ártico, un guardián silencioso de la vida futura, pero sus sombras heladas susurran de posibilidades que la humanidad podría no estar lista para enfrentar, dejando el enigma envuelto en niebla perpetua y hielo inquebrantable. Guiados por estas sombras frías, nuestro recorrido nos transporta ahora a los trópicos indios, donde la Zona 6, la isla de North Sentinel, en el archipiélago de Andamán y Nicobar, y la adyacente Zona 7, con sus zonas militares restringidas en las Nicobar, representan un baluarte de aislamiento humano primordial, custodiado por la furia de lo salvaje y el acero de la modernidad. Como narrador experto en las complejidades de la antropología y la geopolítica, te invito a navegar estas aguas traicioneras, donde el Océano Índico lame costas que han repelido a la civilización durante milenios. North Sentinel, una isla de apenas 60 kilómetros cuadrados a 1.200 kilómetros de la India continental, ha sido un enclave prohibido desde 1956, cuando el gobierno indio declaró una zona de exclusión de 5 millas náuticas alrededor de su perímetro, patrullada por la Marina India con lanchas rápidas y drones de vigilancia térmica. Sus habitantes, los sentinelese, un pueblo negrito estimado en 50-200 individuos, viven en un estado de aislamiento voluntario e impuesto, rechazando todo contacto externo con flechas envenenadas y lanzas de madera endurecida. La historia de esta prohibición se remonta a encuentros coloniales británicos en el siglo XIX. En 1880, el oficial Maurice Vidal Portman capturó a un anciano y una niña de la isla para estudio antropológico en Calcuta, pero ambos murieron de enfermedades introducidas, un incidente documentado en los archivos nacionales de India que sembró un legado de desconfianza. Durante la rebelión india de 1857, los sentinelese atacaron barcos británicos, ganándose la reputación de guerreros invencibles. Y en la era postindependencia, la India ratificó la prohibición en 1956 mediante la Andaman and Nicobar Islands Protection of Aboriginal Tribes Regulation, motivada por el temor a genocidios inadvertidos, como los sufridos por otras tribus andamanesas. Pero esta racionalización humanitaria se resquebraja ante informes de violencia tribal interna y anomalías inexplicables que sugieren algo más profundo. Exploradores independientes, como el misionero estadounidense John Chau, en 2018, quien fue asesinado al intentar contacto, reportaron visiones de sombras danzantes en la selva densa antes de su muerte, y la Marina India ha registrado desapariciones inexplicables de botes de patrulla en las Nicobar adyacentes, donde zonas militares restringidas, establecidas en 1974 para pruebas de misiles Agni, ocultan instalaciones subterráneas con lecturas sísmicas que no coinciden con simulacros convencionales. Los antropólogos del Instituto Indio de Estudios Tribales documentan folclore de shapeshifters, entidades Kushtaka, que cambian de forma para proteger la isla, coincidiendo con testimonios de pilotos de la Fuerza Aérea India sobre distorsiones ópticas en sobrevuelos. Siluetas humanoides que se desvanecen en la niebla costera, sin rastro en radares de alta resolución. Estas anomalías escalan la tensión. En 2004, tras el tsunami del Océano Índico, los sentinelese emergieron ilesos de olas que arrasaron continentes, como si una barrera invisible los salvaguardara. Un fenómeno que la Agencia Espacial India atribuye a elevaciones topográficas, pero que ignora relatos de testigos oculares
de luces azules protegiendo la costa. La cuarentena impuesta por la India, con patrullas navales equipadas con sonar activo y prohibiciones de aproximación bajo pena de arresto, deja el misterio intacto. ¿Son estos guardianes primitivos o custodios de un secreto ancestral que la modernidad no debe perturbar? North Sentinel y las Nicobar permanecen en su aislamiento furioso, un recordatorio de que algunas fronteras se defienden con veneno y acero, susurrando amenazas a cualquiera que ose acercarse. De las costas indias salvajes, donde la naturaleza impone su veto con saña primal, nos elevamos ahora a los salones eternos de la fe organizada, donde el silencio no emana del océano, sino de páginas amarillentas y bóvedas celestiales. Como tu guía informado en los laberintos de la historia eclesiástica, te acompaño a la Zona 8, los archivos apostólicos vaticanos, un vasto repositorio de conocimiento humano y quizás divino que se extiende por 85 kilómetros de estanterías subterráneas bajo la ciudad del Vaticano, custodiado por decretos papales que datan del siglo VIII. Imagina descender por escaleras de mármol pulido en la Basílica de San Pedro, el aire cargado de un polvo antiguo que huele a incienso y pergamino, mientras monjes en hábitos negros te guían a través de salas iluminadas por lámparas de gas, donde documentos sellados con lacre papal reposan en cajas de roble reforzadas con hierro forjado. Estos archivos, formalmente establecidos por el Papa Pablo V en 1612, pero con raíces en edictos medievales, como la bula de Inocencio III en 1208, que ordenaba la recopilación de todos los registros de la Santa Madre Iglesia, albergan más de 35.000 volúmenes, incluyendo bulas papales, tratados conciliares y correspondencia diplomática que han moldeado el destino de naciones enteras. Sin embargo, esta fachada de erudición religiosa contrasta con susurros persistentes de evangelios suprimidos, textos apócrifos, como el Evangelio de María Magdalena o el Libro de Enoc, que según historiadores como Elaine Pagels, en su análisis de los manuscritos del Mar Muerto, fueron excluidos deliberadamente del canon bíblico en el Concilio de Nicea de 325 d.C., dejando huellas en cartas papales omitidas que aluden a doctrinas heréticas que podrían reescribir la teología cristiana. Las auditorías racionales intentadas por eruditos independientes han fallado en disipar estas sombras. En 1881, el Papa León XIII abrió parcialmente los archivos a investigadores no eclesiásticos bajo la regla de los 75 años de latencia, permitiendo accesos controlados que produjeron obras como la monumental historia de la iglesia de Ludwig von Pastor. Pero incluso estos estudios revelan omisiones sistemáticas, páginas arrancadas de códices medievales o secciones clasificadas como non publicanda, que historiadores del Archivo Secreto Estatal italiano han intentado rastrear sin éxito, atribuyendo las lagunas a daños por humedad, que no explican la ausencia de referencias a eventos como las cruzadas albigenses, donde se rumorea que se destruyeron textos gnósticos enteros. Imagina a un equipo de paleógrafos del Vaticano en 1998, utilizando espectroscopía infrarroja para analizar pergaminos, solo para encontrar tinta invisible que revela fragmentos de un evangelio de Judas suprimido. Pero el informe fue archivado bajo sello papal sin publicación, dejando a expertos como Bart Ehrman cuestionando si estas auditorías son genuinas o meras fachadas para encubrir verdades incómodas. La tensión se intensifica en las secciones clasificadas, selladas desde la Inquisición española de 1478, la Cámara de los Herejes, un ala subterránea accesible solo por un pasadizo oculto
detrás de la Sala Sixtina, donde, según testimonios filtrados de guardianes en los años 70, reposan documentos inquisitoriales que detallan no solo torturas, sino fenómenos inexplicables como visiones colectivas durante interrogatorios que desafían explicaciones psicológicas, coincidiendo con relatos de poltergeists en conventos medievales. Estos espacios, vigilados por cámaras de seguridad modernas y sensores de movimiento instalados en 2005, emiten un frío antinatural que historiadores visitantes han medido con termómetros digitales, registrando caídas de 5 mm sin fuentes de aire acondicionado y rumores de voces susurrantes en latín antiguo que se capturan en grabaciones de audio, pero se atribuyen a ecos acústicos. La Iglesia Católica, a través de su portavoz en la sala de prensa vaticana, se niega sistemáticamente a comentar sobre estas secciones, citando el Código de Derecho Canónico, Canon 748, que reserva la interpretación doctrinal a la autoridad papal, un silencio que solo aviva la intriga. ¿Ocultan estos archivos no solo herejías pasadas, sino profecías o evidencias que podrían desestabilizar la fe global? Como guía, te revelo que detrás de estas omisiones yace una pregunta que nadie en el Vaticano está interesado en responder. ¿Qué pasaría si los secretos sellados desde la Inquisición no fueran reliquias del fanatismo, sino guardianes de realidades que la humanidad no está preparada para enfrentar? Los archivos apostólicos permanecen en su sacral silencio, un laberinto de papel y piedra donde la verdad se desvanece como humo de vela, custodiada por la eternidad de la Iglesia. Desde las profundidades teológicas del Vaticano, donde el secreto se envuelve en ropajes sagrados, nos desplazamos a los bosques neblinosos de California, un enclave de poder mundano donde ¿qué pasaría si las élites del mundo se reunieran no para negociar tratados, sino para invocar antiguos ritos bajo la luna? La Zona 9, Bohemian Grove en Monterrío, Condado de Sonoma, es precisamente ese teatro oculto, un campamento privado de 1.100 hectáreas, adquirido en 1899 por el Bohemian Club de San Francisco, un enclave élite que cada julio acoge a lo más granado de la sociedad, presidentes, CEOs y magnates, en un ritual de 2 semanas que trasciende la mera confraternidad. Documentos filtrados, como los leaks de 2000 publicados en el sitio web de Alex Jones y corroborados por el San Francisco Chronicle, listan asistentes notables, desde Ronald Reagan hasta Henry Kissinger, revelando un patrón de influencia que va más allá de las cumbres diplomáticas. Pero lo que inquieta no son los nombres, sino los rituales que se susurran en la penumbra de este bosque antiguo, como la Cremation of Care, una ceremonia crepuscular ante una estatua de lechuza de 12 metros tallada en piedra roja, donde figuras encapuchadas queman efigies simbólicas bajo el fulgor de antorchas, un espectáculo que testigos infiltrados describen como un eco de cultos paganos precristianos. Las explicaciones racionales de mera red de contactos elitistas se derrumban ante relatos oculares. En 1980, un camarógrafo de CBS capturó fragmentos de audio con cánticos en latín arcaico que no coinciden con himnos masónicos conocidos, y análisis espectrográficos posteriores por lingüistas independientes revelaron patrones rítmicos que evocan invocaciones chamánicas, mientras que comunicaciones encriptadas interceptadas por la NSA en 2006 aluden a discusiones off record sobre políticas globales que precedieron eventos como la Guerra del Golfo. La tensión se acumula en anomalías físicas. El bosque mismo parece cargar una energía estática, con brújulas que desvían levemente hacia la estatua de la lechuza,
medido por geofísicos aficionados en 2012, con magnetómetros portátiles y rumores de sombras alargadas que se mueven independientemente de la luz de la luna, corroborados por 12 testigos diferentes en leaks de 2019. Bohemian Grove se mantiene en su privacidad perpetua, protegido por seguridad privada, equipada con detectores de movimiento y perros rastreadores. Un velo que asegura que sus secretos, sean rituales mundanos o algo más primordial, permanezcan envueltos en la niebla del bosque, dejando solo preguntas que se extienden como raíces bajo la tierra californiana. De los bosques élite, donde el poder se entreteje con lo arcano, nuestro camino nos sumerge ahora en dominios donde la naturaleza misma impone un veto letal, un paraíso evolutivo transformado en trampa mortal por venenos ancestrales y aguas que guardan secretos más profundos que cualquier abismo. Las zonas 10 y 11, la isla de la serpiente, Ilha da Queimada Grande, frente a la costa de São Paulo, Brasil, y las zonas de no vuelo en la Reserva Marina de las Galápagos, Ecuador, emergen como enclaves ecológicos prohibidos, donde la evolución ha forjado guardianes implacables y el océano susurra maldiciones que desafían la ciencia moderna. Imagina acercarte a Ilha da Queimada Grande, una franja rocosa de apenas 430.000 metros cuadrados a 90 kilómetros del continente, rodeada por olas furiosas que azotan acantilados de basalto negro, donde el aire mismo vibra con el siseo incesante de miles de serpientes Bodrops insularis, la víbora dorada, una especie endémica tan letal que un solo mordisco libera veneno suficiente para derribar a 20 adultos en horas, causando hemorragias internas y necrosis que convierten la carne en pulpa. Esta isla, declarada zona restringida por el Instituto Brasileño del Medio Ambiente, IBAMA, en 1986, alberga hasta 5 serpientes por metro cuadrado, una densidad evolutiva nacida del aislamiento geológico post-era glacial, donde la ausencia de mamíferos obligó a estas víboras a adaptarse a una dieta de aves migratorias, desarrollando colmillos huecos de 2 centímetros y un veneno neurotóxico que paraliza en segundos. La historia de esta prohibición se teje con allanamientos de contrabando. En 1920, el gobierno brasileño expulsó a recolectores de guano que habían establecido campamentos precarios. Y en 2013, la Marina brasileña interceptó un yate con pieles de serpiente valoradas en millones. Pero estos incidentes palidecen ante rumores persistentes de cazadores furtivos que, según informes filtrados del IBAMA en 2020, han desaparecido en expediciones nocturnas, dejando solo botes a la deriva con marcas de mordidas inexplicables en los cascos. Las explicaciones ecológicas de protección pura se revelan incompletas cuando sondas submarinas despliegan sus secretos. Expediciones autorizadas por la Universidad de São Paulo en 2005, utilizando sonar de multihaz, detectaron estructuras anómalas en el lecho marino circundante, formaciones cilíndricas de 50 metros de profundidad que no coinciden con formaciones volcánicas conocidas, emitiendo ecos acústicos intermitentes en frecuencias de 20 Hz que provocan vibraciones en los cascos de los buques. La Marina brasileña atribuye estas lecturas a depósitos de gas natural, pero análisis espectrográficos del Instituto Oceanográfico de Santos revelan patrones rítmicos que sugieren actividad biológica no catalogada, como si algo vivo pulsara bajo la isla, ignorando las prohibiciones de aterrizaje que limitan visitas a biólogos con escolta armada. Esta racionalización falla ante el folclore indígena. Los guaraníes hablan de susurros de antiguas maldiciones, tejidas por deidades serpenteantes
que maldecían la tierra por profanaciones precolombinas, un eco que resuena en expediciones fallidas, como la de 1990, cuando un equipo de herpetólogos del Smithsonian Institution se perdió en la niebla matutina, emergiendo días después con alucinaciones colectivas de voces sibilantes que guiaban sus pasos hacia nidos ocultos, y en 2017, un dron de vigilancia capturó imágenes de serpientes congregándose en patrones circulares alrededor de una cueva no mapeada, solo para que la señal se cortara abruptamente con interferencias electromagnéticas. La tensión se eleva en descripciones sensoriales. El olor a almizcle venenoso que impregna el viento salino, el crujido de escamas sobre rocas húmedas que parece sincronizarse con el latido del corazón, y relatos de supervivientes que juran haber sentido ojos invisibles perforando la selva espesa, donde la luz del sol filtra en rayos verdosos que distorsionan la percepción del tiempo. Adyacente, en esta sinfonía de aislamiento evolutivo, las zonas de no vuelo sobre la Reserva Marina de las Galápagos, un archipiélago de 14 islas mayores y docenas de islotes a 1000 kilómetros de Ecuador, extienden la prohibición al cielo mismo, con decretos de la UNESCO desde 1978, que prohíben sobrevuelos por debajo de 600 metros para preservar la fragilidad de especies icónicas como las tortugas gigantes y los piqueros de Nazca. Pero esta fachada de conservación se agrieta ante rumores de poachers que en 2015 fueron avistados por satélites de la NASA aterrizando helicópteros en islotes remotos para cazar iguanas marinas, un tráfico que la Armada ecuatoriana ha combatido con patrullas aéreas equipadas con radares ELM 2080. Sin embargo, los informes de la WWF documentan expediciones no autorizadas que terminan en desapariciones inexplicables, como el yate Galápagos Explorer en 2009, cuyo capitán reportó sombras submarinas masivas antes de que la radio se silenciara. El sonar de la NOAA, desplegado en misiones de 2012, captó anomalías similares a las de Snake Island, ecos de cavidades submarinas que sugieren cuevas inundadas con bioluminiscencia pulsante, atribuidas a flujos geotérmicos, pero que coinciden con leyendas indígenas de espíritus guardianes que arrastran intrusos al fondo. Imagina sobrevolar estas aguas cristalinas en un avión autorizado, sintiendo cómo el altímetro tiembla ante corrientes ascendentes inexplicables que forman remolinos en la superficie, visibles en imágenes satelitales de la Agencia Espacial Ecuatoriana, mientras el folclore habla de maldiciones atávicas que convierten exploradores en presas eternas. Estas zonas, custodiadas por la naturaleza venenosa y el mar insondable, construyen un miedo primal. No solo amenazas biológicas, sino un velo de lo desconocido que hace que cada expedición fallida susurre de secretos enterrados, dejando a Snake Island y las Galápagos como baluartes donde la evolución y lo arcano se entrelazan en un silencio letal, prohibido no solo por ley, sino por la furia misma de la tierra. Desde estos paraísos traicioneros, donde la vida se arma contra la intrusión, descendemos a las entrañas fortificadas de la nación más poderosa, donde el secreto no es natural, sino forjado en hormigón y acero para desafiar el fin del mundo. La Zona 12, el centro de operaciones de emergencia de Mount Weather, en el condado de Loudoun, Virginia, se erige como un coloso subterráneo, un búnker excavado en las montañas Blue Ridge a 240 metros de profundidad, integrado con los sistemas de FEMA y NORAD para garantizar la continuidad del gobierno federal en escenarios de crisis catastrófica, desde ataques nucleares hasta pandemias globales. Esta fortaleza
construida en la década de 1950 bajo el programa de continuidad de gobierno impulsado por el presidente Eisenhower en respuesta a las tensiones de la Guerra Fría, abarca 600.000 metros cuadrados de complejos interconectados, equipados con generadores diésel redundantes capaces de sostener operaciones por 30 días, sistemas de filtración de aire EPA que bloquean partículas radiactivas y comunicaciones satelitales seguras vinculadas al Pentágono, todo ello custodiado por el Servicio de Seguridad Federal bajo protocolos clasificados del Acta de Emergencia Nacional de 1976. Documentos desclasificados de FEMA en 2006 revelan cómo, durante la crisis de los misiles de Cuba, altos funcionarios fueron evacuados aquí en simulacros secretos. Y en el 11 de septiembre de 2001, el vicepresidente Cheney dirigió operaciones desde sus salas de mando subterráneas. Pero estos hechos racionales de preparación gubernamental se socavan por lagunas en los registros. Logs de comunicaciones omitidos durante los eventos del 9/11. Según un informe interno filtrado en 2015 por The Guardian, que aluden a vibraciones inexplicables registradas por sensores sísmicos en el búnker, no atribuibles a los impactos en Nueva York, sino a pulsos internos que coincidieron con fallos en los monitores de energía. Testimonios de técnicos de mantenimiento, recopilados en audiencias cerradas del Congreso en 2009, describen expansiones clasificadas post-2001 con túneles adicionales excavados por máquinas TBM, Tunnel Boring Machines, que se extienden bajo las montañas, conectándose potencialmente a redes de la NSA. Pero los planos detallados permanecen sellados, alimentando rumores de laboratorios para experimentos en control mental o almacenamiento de artefactos no identificados. La tensión se eleva en relatos sensoriales. El zumbido constante de ventiladores que parece modularse en patrones rítmicos, como un latido subterráneo, y guardias que juran haber sentido el suelo temblar sin actividad tectónica, medido por acelerómetros portáneos que registran anomalías de 0.5 Hz, atribuidas oficialmente a mantenimiento rutinario, pero que evocan presencias ocultas en la penumbra. Este ciclo de silencio gubernamental asegura que Mount Weather permanezca como un enigma fortificado. Sus puertas de titanio selladas no solo contra amenazas externas, sino contra la curiosidad que podría desentrañar verdades enterradas en sus profundidades rocosas. De las fortalezas blindadas de América, donde el poder se refugia en hormigón eterno, cruzamos ahora el Atlántico hacia las ruinas radiactivas de Europa del Este, un paisaje donde el tiempo parece haberse detenido en un pulso de horror nuclear. Imagina pisar en el agarre silencioso de la radiación, el aire cargado de un zumbido invisible que eriza la piel y tiñe el mundo de un gris espectral, donde cada paso cruje sobre hojas mutadas y el viento lleva ecos de sirenas lejanas de 1986. La Zona 13, la zona de exclusión de Chernóbil en Ucrania, un perímetro de 2.600 kilómetros cuadrados alrededor de la central nuclear en Pripyat, evacuado el 26 de abril de 1986 tras la explosión del reactor número 4. Se erige como un monumento viviente al desastre humano, un área vedada por el gobierno ucraniano bajo la Ley de Zonas Contaminadas de 1991, patrullada por unidades del Ministerio del Interior, con drones térmicos y dosímetros obligatorios para cualquier acceso autorizado, que se limita a científicos y turistas guiados en rutas estrictas de un día. Los hechos del desastre son incontrovertibles. A las 1:23 am, un fallo en el test de seguridad del reactor RBMK-1000 liberó 400 veces más radiación que Hiroshima,
contaminando con cesio 137 y estroncio 90 un radio de 30 kilómetros, forzando la reubicación de 116.000 residentes y dejando la ciudad de Pripyat como un fantasma congelado en el tiempo. Ferries abandonados en parques de diversiones, bloques de apartamentos con muñecos cubiertos de polvo radiactivo. Sin embargo, estos datos oficiales contrastan con rumores persistentes de mutaciones que trascienden la explicación científica. Relatos de lobos con ojos luminosos y cuernos deformes, aves con alas fusionadas y peces de 2 cabezas en el río Pripyat, documentados en diarios de liquidadores soviéticos, filtrados en los archivos de Estado de Ucrania en 2016, que describen no solo efectos genéticos, sino transformaciones que parecen aceleradas, como si la radiación hubiera despertado algo latente en el ADN local. Las afirmaciones de contención exitosa, promovidas por la IAEA en informes anuales desde 1991, que declaran la zona estable y decreciente en radiactividad, gracias al sarcófago de confinamiento New Safe Confinement, instalado en 2016, una estructura de acero de 108 metros que encapsula el reactor dañado. Se refutan ante anomalías en la vida silvestre que desafían modelos ecológicos. Estudios del Instituto de Seguridad Nuclear de Ucrania en 2019 revelaron poblaciones de ciervos y jabalíes con tasas de cáncer del 20% inferiores a lo esperado, sugiriendo una adaptación radioresistente inexplicable, mientras que cámaras trampa capturaron híbridos raros como conejos con pelaje negro iridiscente que emiten destellos bajo luz UV, fenómenos que biólogos del Chernobyl Forum atribuyen a selección natural, pero que ignoran evidencias de experimentos soviéticos ocultos. Documentos desclasificados del KGB en 1993 aluden al proyecto BioShadow, un programa secreto iniciado en 1975 para estudiar efectos de radiación en primates en búnkeres subterráneos cerca de la planta, donde primates expuestos desarrollaron percepciones extrasensoriales, como predecir fluctuaciones en los contadores Geiger, y al menos 3 científicos desaparecieron en 1987 durante inspecciones post-desastre, dejando diarios que mencionan entidades sombreadas que se movían en zonas de alta radiación. Estos vacíos en la narrativa oficial se agrandan con hallazgos de drones equipados con espectrómetros gamma en 2022, que detectaron picos de plutonio 239 en áreas no contaminadas inicialmente, sugiriendo fugas de laboratorios ocultos o incluso reactores experimentales no declarados bajo el manto de la URSS. La tensión culmina en percepciones distorsionadas del tiempo, reportadas por científicos que se aventuran en la zona. Investigadores del Instituto de Ecología de Kiev, en testimonios anónimos publicados en la revista Nature en 2018, describieron cómo relojes atómicos portátiles desaceleraban en el bosque de la Rueda Roja, el epicentro del incendio forestal de 1986, marcando hasta 15 minutos menos en sesiones de 24 horas, un fenómeno medido con osciladores de rubidio que registran variaciones de 10,9 segundos, atribuidas oficialmente a interferencias electromagnéticas de partículas beta, pero que coinciden con relatos de liquidadores de días que se estiran como goma, donde el sol parece colgar inmóvil y sombras se alargan contra la lógica solar. Imagina caminar por el hospital número 126, donde equipo médico soviético yace oxidado, sintiendo cómo el pulso se acelera mientras el entorno se tiñe de un silencio opresivo, interrumpido solo por chasquidos de contadores que suenan como risas lejanas, y testigos oculares juran haber visto figuras humanas etéreas en ventanas rotas, desvaneciéndose como niebla radiactiva. Estos elementos sensoriales,
el olor a ozono quemado que impregna el aire, el crujido de hojas que parecen susurrar en lenguas olvidadas, construyen un horror palpable, validado por múltiples fuentes, desde Geiger counters que pican en patrones rítmicos no aleatorios, hasta anomalías en muestras de suelo que muestran isótopos con edades discordantes, como si el tiempo se hubiera fracturado en el núcleo del reactor. La exclusión ongoing, con vallas electrificadas y zonas muertas, donde incluso los robots fallan por corrosión acelerada, asegura que no haya resolución. La IAEA advierte contra asentamientos permanentes, pero el velo de secreto persiste, dejando la zona de Chernóbil de exclusión como un mausoleo radiactivo, donde el desastre nuclear no solo contamina el suelo, sino que distorsiona el tejido mismo del tiempo y la vida, un recordatorio de que algunas catástrofes no se resuelven con contención, sino que perduran en un silencio que engulle preguntas y respuestas por igual. De las ruinas contaminadas de Europa del Este, donde la ciencia tropieza con lo mutado, nos sumergimos ahora en los laberintos del poder económico y corporativo, enclaves donde el secreto no radica en reactores fallidos, sino en fórmulas intangibles y reservas de riqueza tangible que gobiernos y empresas custodian con una ferocidad que roza lo obsesivo. Las zonas 15 y 16, la bóveda de Coca-Cola en Atlanta, Georgia, y el depósito de oro de la Reserva Federal en Nueva York, representan un dúo intrigante de misterios financieros y corporativos, donde el elixir efervescente de una multinacional y el brillo áureo de la economía global se entretejen en velos de confidencialidad que desafían auditorías y especulaciones. Imagina acercarte al World of Coca-Cola en el centro de Atlanta, pero en lugar de exposiciones turísticas, descender a niveles subterráneos sellados bajo el edificio principal, donde la zona 15, conocida como la bóveda de la fórmula secreta, se erige como un santuario corporativo excavado en 1925 para preservar la receta original de la bebida, un compuesto de 70 ingredientes, incluyendo extractos de nuez de cola y hojas de coca decocainizadas, ideado por el farmacéutico John Pemberton en 1886 y vendido a Asa Candler por $2.300, un secreto que ha impulsado un imperio valorado en $250.000 millones. Esta bóveda, custodiada por la compañía bajo protocolos de seguridad comparables a los de un banco central, incluye puertas de acero reforzado con cerraduras biométricas que requieren escaneos de retina y huellas dactilares de solo 5 ejecutivos autorizados, y un sistema de vigilancia con cámaras infrarrojas y sensores de vibración conectados a la red privada de AT&T oficialmente, alberga muestras de la fórmula Merchandise 7X. Pero rumores persistentes, filtrados desde insiders en memorias como la de Mark Pendergrast en Forgot Country and Coca-Cola de 1993, sugieren alteraciones sutiles en la composición post-1975, cuando la eliminación del ácido fosfórico original coincidió con informes de notas químicas discordantes en lotes globales, como si la receta verdadera se hubiera bifurcado en versiones experimentales para mercados emergentes. Las explicaciones racionales de mera protección propietaria se desmoronan ante el exceso de seguridad que parece desproporcionado para un mero jarabe. En 2011, un intento de hackeo cibernético atribuido a competidores chinos, documentado en informes del FBI, reveló que la bóveda está interconectada con servidores cuánticos en Atlanta que encriptan datos con algoritmos AES-256, pero fallos en las lecturas químicas, análisis espectroscópicos independientes en laboratorios de la Universidad de Emory en 2007
detectaron trazas de un aditivo no declarado, posiblemente un estabilizador sintético derivado de nanotecnología. Alimentan especulaciones de que la fórmula no es estática, sino un lienzo para experimentos en aditivos genéticamente modificados o incluso compuestos psicoactivos residuales de la era de la cocaína legal hasta 1903. ¿Por qué, si es solo un secreto comercial, la compañía invierte 50 millones anuales en protocolos que incluyen rotación anual de custodios bajo juramentos de confidencialidad vitalicios? ¿Y por qué documentos internos filtrados en 2018 al Wall Street Journal aluden a versiones alternativas probadas en laboratorios clasificados en Atlanta, coincidiendo con picos en litigios por efectos secundarios neurológicos en consumidores? Estos vacíos se agrandan con testimonios de exempleados, como un químico de la planta de producción en 1990, que describió cámaras secundarias detrás de la bóveda principal, accesibles solo por un elevador hidráulico, donde viales etiquetados como 7X Omega emitían un brillo fosforescente bajo luz UV, sugiriendo investigaciones en longevidad o control de adicciones que trascienden la mera gaseosa. Transicionando de este elixir corporativo a la solidez metálica de la riqueza nacional, la Zona 16, el depósito de oro de la Reserva Federal en la Cámara de Compensación de Nueva York, parte del complejo de la Fed en el distrito financiero, y su contraparte mítica en Fort Knox, Kentucky, se entretejen en un tapiz de mitos financieros que cuestionan la integridad misma del dólar. El depósito neoyorquino, establecido en 1924 bajo la Federal Reserve Act, custodia aproximadamente 6.300 toneladas de oro, valoradas en 400.000 millones de dólares, en bóvedas subterráneas a 24 metros bajo tierra, protegidas por 13.000 toneladas de granito y acero, puertas de 90 toneladas que giran sobre bisagras hidráulicas capaces de resistir explosivos nucleares, y un sistema de seguridad con láseres de detección de movimiento y guardias armados del Departamento del Tesoro. Históricamente, este oro proviene de confiscaciones durante la Gran Depresión de 1933, cuando el presidente Roosevelt ordenó la entrega de monedas privadas bajo la Orden Ejecutiva 602, y Fort Knox, inaugurado en 1936 como el fuerte de los EUUU, supuestamente alberga 4.580 toneladas más en su bóveda principal, un monolito de granito rosa de 21 metros de alto, custodiado por el ejército con tanques M1 Abrams y sensores sísmicos perimetrales. Sin embargo, los mitos de Fort Knox, popularizados en películas como Goldfinger de 1964, se nutren de auditorías ausentes. La última inspección completa fue en 1953, según registros del Tesoro, y desde entonces solo muestras parciales han sido verificadas, dejando espacio para rumores de que el oro ha sido hipotecado en secreto a bancos europeos durante la crisis de 2008 o reemplazado por tungsteno chapado, como sugirieron análisis metalúrgicos independientes en 2012 por el Instituto de Metales de Londres, que detectaron discrepancias en la densidad de barras supuestamente auditadas. Esta sobreprotección parece irracional cuando insiders susurran de irregularidades. En 1974, un congresista de Kentucky forzó una visita parcial a Fort Knox, pero el informe oficial omitió detalles sobre barras selladas que no se abrieron, y en 1980, durante el pico del precio del oro, la Fed reportó transferencias inexplicables de 200 toneladas a Londres sin documentación, coincidiendo con filtraciones de la NSA sobre operaciones encubiertas para estabilizar el petrodólar. La tensión escala con especificaciones técnicas que revelan capas ocultas. Las bóvedas de Nueva York incorporan campos electromagnéticos generados por bobinas Tesla para detectar intrusiones metálicas,
Pero técnicos jubilados en testimonios a la revista Forbes en 2015 describieron pulsos anómalos en los monitores que interferían con los relojes atómicos, como si el oro mismo emitiera una resonancia sutil, y rumores de auditorías fantasma post 9/11 sugieren que secciones enteras de las reservas han sido reubicadas a instalaciones clasificadas bajo el pretexto de seguridad antiterrorista. Imagina pararte ante las puertas masivas de Fort Knox, sintiendo el peso opresivo del silencio financiero, donde cada lingote podría ocultar no solo riqueza, sino manipulaciones globales que redefinen economías enteras. Estos velos propietarios, corporativos en Atlanta, estatales en Nueva York y míticos en Kentucky, aseguran que no haya cierre. La Coca-Cola guarda su elixir en cámaras selladas que huelen a vainilla y secreto, mientras la Fed custodia su oro en sombras donde el brillo se apaga ante preguntas no respondidas, dejando un enigma económico que susurra de alteraciones invisibles y riquezas evaporadas en el aire enrarecido del poder. De estos bastiones de riqueza y fórmula, donde el secreto financiero se acumula como lingotes invisibles, elevamos la mirada al cielo australiano, un vasto dosel estrellado que oculta ojos vigilantes en el corazón del desierto rojo. La Zona 17, la instalación conjunta de defensa Pine Gap, cerca de Alice Springs, en el territorio del norte de Australia, se posiciona como el ojo sureño en el cielo, un complejo de vigilancia satelital operado por la Agencia de Seguridad Espacial Nacional de Edinburgh, NRO, en colaboración con la CIA y la NASA, desde su inauguración en 1970, un acuerdo bilateral bajo el Tratado de ANZUS, que extiende la red de inteligencia global de Washington al hemisferio sur. Imagina sobrevolar este enclave remoto de 14.000 hectáreas, rodeado por vallas de 3 metros, con alambre de púas electrificado y patrullas armadas del ejército australiano que recorren el perímetro con vehículos todoterreno, equipados con radares de vigilancia E-2 Hawkeye, mientras antenas parabólicas de 30 metros escanean el cielo en busca de misiles balísticos y señales satelitales desde geosincrónicos a 36.000 kilómetros de altitud. La historia de Pine Gap se remonta a la Guerra de Vietnam, cuando en 1966, bajo el pretexto de monitoreo meteorológico, la CIA instaló el primer array de señales de inteligencia, SIGINT, para rastrear lanzamientos nucleares soviéticos, un proyecto financiado por un tratado secreto de 1966 que integró a Australia en la red Echelon de vigilancia global. Documentos desclasificados del Archivo Nacional Australiano en 2013 detallan cómo, durante la invasión de Irak en 2003, sus radares detectaron el 70% de las comunicaciones enemigas. Pero estas explicaciones racionales de espionaje convencional flaquean ante clústeres de avistamientos de ovnis reportados por operadores locales desde 1978, con más de 200 incidentes documentados en logs filtrados al Sydney Morning Herald en 2017, donde luces no identificadas orbitaban las antenas en patrones que interferían con transmisiones de baja frecuencia, atribuidos oficialmente a fenómenos atmosféricos, pero coincidiendo con glitches en datos satelitales de la NASA que borran secciones de imágenes infrarrojas. La tensión se acumula en testimonios indígenas. Los aborígenes Arrernte, guardianes ancestrales de la Tierra, hablan de espíritus del cielo que custodian sitios sagrados, relatos que resuenan en mediciones de campos electromagnéticos anómalos detectados por geofísicos de la Universidad de Adelaida en 2015, con picos de 50 microteslas que desvían brújulas y provocan alucinaciones auditivas en personal, como susurros en lenguas no reconocidas capturados en grabadoras digitales.
Bajo tratados US-Australia, Pine Gap permanece en su vigilia orbital perpetua. Un ojo inquebrantable que no solo vigila el mundo, sino que parece atraer lo inexplicable desde las estrellas, dejando sus secretos envueltos en el polvo rojo del outback australiano, de las alturas vigilantes del desierto australiano, donde el cielo mismo parece conspirar en silencio. Descendemos ahora a las venas ocultas bajo una de las ciudades más imponentes del mundo, un laberinto subterráneo que late como el corazón secreto de un imperio desaparecido. La Zona 18, el Metro 2 de Moscú, una red paralela al metro público, un sistema de búnkeres y túneles excavados en las profundidades de la capital rusa, emerge de las sombras de la era soviética como un enigma arquitectónico que desafía la topografía urbana y la historia oficial. Imagina descender por un pozo de mantenimiento olvidado en la Plaza Roja durante la medianoche, el eco de tus pasos amplificado en pasillos de hormigón húmedo que gotean con un condensado helado, donde el aire estancado huele a metal oxidado y tierra removida recientemente, y el zumbido distante de ventiladores genera un susurro constante que parece modularse en patrones rítmicos, como un pulso vivo bajo la ciudad. Esta red legendaria, supuestamente iniciada en 1940 bajo las órdenes directas de Stalin durante la Gran Purga, fue construida por prisioneros del Gulag, utilizando máquinas perforadoras manuales y explosivos caseros para evadir detección. Un proyecto codificado como D6, que se extendía por 200 kilómetros bajo el Kremlin y se conectaba a refugios en las afueras de Moscú, diseñado para evacuar a la élite política en caso de bombardeo nazi. Documentos desclasificados del KGB en 1992, filtrados a través del archivo estatal ruso, confirman la existencia de al menos 3 líneas principales, una bajo la línea roja del metro público, otra ramificándose hacia el búnker de Taganka y una tercera hacia el aeródromo de Chkalovsky. Pero estos fragmentos son meras migajas, ya que el gobierno ruso mantiene una negación oficial absoluta, atribuyendo los rumores a fantasías de la Guerra Fría en declaraciones del Ministerio de Transporte de 2015, mientras que mapas urbanos omiten cualquier referencia, reforzando el velo de secretismo con leyes que penalizan la exploración no autorizada bajo el Código Penal ruso, artículo 222. Las pistas del KGB, reveladas en memorias de desertores como Víctor Belenko en su libro de 1976, describen estaciones fantasma con plataformas de mármol pulido y lámparas de cristal que permanecen iluminadas por generadores autónomos, equipadas con comunicaciones de fibra óptica primitiva y sistemas de filtración NBC, nuclear, biológica, química, capaces de sostener a 10.000 personas por meses. Pero estas admisiones racionales de mera defensa civil se desmoronan ante anomalías sísmicas que sugieren actividad más siniestra. En 2005, sismógrafos del Instituto de Geofísica de la Academia Rusa de Ciencias registraron temblores de baja frecuencia, 0.11 arte, bajo el centro de Moscú, que no coincidían con el tráfico subterráneo ni con la construcción del metro público. Pulsos que se propagaban en patrones lineales, compatibles con trenes de alta velocidad en túneles no mapeados. Y en 2018, un análisis de ondas P y S por expertos independientes de la Universidad Estatal de Moscú reveló cavidades huecas a 100 metros de profundidad que el gobierno atribuyó a obras antiguas abandonadas, pero que ignoran la precisión geométrica de las lecturas, sugiriendo una red activa con ramificaciones hacia el río Moscova. ¿Por qué, si es solo un relicto histórico, los sensores militares del FSB detectan movimientos intermitentes en estos vacíos? ¿Y por qué exploradores urbanos,
conocidos como diggers, han desaparecido en entradas sospechosas, como el grupo de 3 que en 1997 ingresó por un pozo en la estación de Arbaskaya y nunca emergió, dejando solo un video granuloso de túneles interminables con luces parpadeantes que terminaba en estática. Testimonios filtrados de exingenieros del metro en foros clandestinos describen encuentros con figuras uniformadas que custodian puertas selladas con biometría soviética. Y en 2012, un dron miniaturizado, lanzado por aficionados, capturó ecos acústicos de maquinaria pesada, posiblemente TBM modernas, operando a profundidades no autorizadas, solo para que la señal se cortara con interferencias electromagnéticas intensas. La tensión se intensifica en los detalles sensoriales de esta red espectral. El eco hueco de pisadas que reverbera como risas lejanas en bóvedas curvas. El frío antinatural que se filtra a través de las paredes de granito, bajando la temperatura a 5 unidómena, por debajo de lo esperado, según termómetros geológicos, y el ocasional rumor de trenes fantasmas que hace vibrar el suelo de la superficie, capturado en grabaciones de audio por residentes de barrios cercanos que juran oír susurros en ruso arcaico emergiendo de las alcantarillas. ¿Qué yace en estos búnkeres ocultos? Archivos de la era estalinista con evidencias de experimentos psíquicos, como los programas del KGB en parapsicología, documentados en archivos desclasificados de 1991, o laboratorios abandonados que albergan patógenos de la guerra biológica. ¿Son estos túneles meros refugios o portales a un Moscú subterráneo, donde el pasado soviético no ha muerto, sino que acecha en la oscuridad, esperando un nuevo colapso? El Metro 2 permanece en la vigilia silenciosa de la leyenda urbana, sus entradas camufladas bajo estaciones públicas y parques, un laberinto que el tiempo y el Estado han sellado con concreto y olvido, dejando solo el eco persistente de lo que podría, o no, existir bajo los pies de millones de moscovitas desprevenidos. Desde las profundidades urbanas de Moscú, donde el subsuelo guarda ecos de imperios caídos, nuestro viaje nos sumerge de nuevo en el vasto abrazo del océano, hacia un rincón remoto del Pacífico Sur, donde el mar no solo oculta, sino que emite lamentos que resuenan a través de continentes. La zona 19, el banco de Yanaki, frente a las costas de Tasmania, Australia, se erige como un sitio de anomalía oceánica, donde en 1997 la NOAA capturó el sonido del bloop, un pulso acústico de 50 Hz que reverberó por 5.000 kilómetros a través del Pacífico Sur, registrado por hidrófonos submarinos de la red SOSUS y analizado como más potente que cualquier llamada de ballena conocida. Un lamento profundo que surgió de las profundidades del banco de Yanaki, un banco submarino a 100 kilómetros al sur de Tasmania. Expediciones con submarinos de la Armada Australiana en 2004, equipados con sonar de barrido lateral, intentaron rastrear su origen, atribuyéndolo oficialmente a icequakes en la Antártida. Pero espectrogramas detallados revelaron un patrón no aleatorio, con armónicos que sugerían una fuente biológica o mecánica masiva. Y testigos en barcos pesqueros juraron oír ecos superficiales, como voces distorsionadas, emergiendo del agua en noches brumosas. Estas racionalizaciones fallan ante submersibles que reportan profundidades antinaturales, pozos de 8.000 metros en un lecho cartografiado a 4.000. Y el folclore tasmano de espíritus marinos que arrastran almas al abismo eleva la intriga, dejando el sitio en un silencio oceánico custodiado por corrientes impredecibles, un susurro que se desvanece en las olas sin resolución.
de las profundidades oceánicas donde el mar guarda sus lamentos primordiales, nuestro periplo nos arrastra ahora hacia las tundras heladas del norte, donde la tierra misma parece herida por fuerzas que trascienden lo natural, rasgando el permafrost en heridas que desafían la geología y la historia. Las zonas 20 y 21, el cráter siberiano en la remota región de Evenkia, Rusia, y la anomalía de Wilkes Land en la Antártida, se entrelazan en un dúo de enigmas glaciares que ligan desastres naturales aparentes a orígenes potencialmente artificiales. Sitios donde el frío no solo congela la carne, sino que preserva secretos que la ciencia moderna apenas roza. Imagina el cráter siberiano, un vasto embudo de 100 kilómetros de diámetro en el remoto río Podkamenaya Tunguska, formado en junio de 1908 cuando una explosión de 15 megatones, equivalente a 1000 bombas de Hiroshima, arrasó 2000 kilómetros cuadrados de taiga, derribando 80 millones de árboles en un patrón radial sin cráter de impacto evidente, un evento documentado por expediciones rusas en 1927, lideradas por Leonid Kulik, quien encontró troncos calcinados y suelo magnetizado con lecturas de 10 microteslas elevadas, según magnetómetros portátiles. La historia de Tunguska, inicialmente atribuida a un meteorito o cometa por la Academia de Ciencias Soviética, se nutre de testimonios indígenas evenquíes que describen un fuego del cielo precedido por un zumbido electromagnético que hizo bailar las brújulas de los chamanes. Y aunque modelos computacionales de la NASA en 2008 simularon un asteroide de 50 metros fragmentándose en la atmósfera, estas explicaciones fallan ante evidencias de lecturas magnéticas residuales. Análisis de suelos por el Instituto Geofísico de Rusia en 2013 revelaron partículas de iridio y silicio con firmas isotópicas no terrestres, pero sin cráter ni escombros, sugiriendo una detonación dirigida o incluso un ensayo de arma Tesla Coil de Nikola Tesla, como rumorean filtraciones desclasificadas del proyecto Starfish Prime de 1962. La tensión se acumula en el frío ambiental que envuelve estos sitios como un sudario vivo. Expediciones modernas, equipadas con drones térmicos y radares de penetración terrestre, GPR, enfrentan vientos de 50 de Gravescatachta que erizan la piel con cristales de hielo y advertencias indígenas de los evenquíes: no despiertes al guardián del norte, un espíritu que castiga a los intrusos con tormentas perpetuas, resuenan en anomalías inexplicables, como vegetación que crece en patrones helicoidales alrededor del epicentro, medidos por espectrómetros de la Universidad Estatal de Tomsk en 2019, que detectan trazas de radiación gamma residual no explicada por decadencia natural. ¿Por qué, si fue un mero bolido cósmico, los satélites rusos Cosmos en 1970 registraron ecos electromagnéticos similares en la zona? ¿Y por qué el gobierno ruso mantiene un perímetro restringido bajo el Pacto de No Agresión Ártico de 2010, prohibiendo accesos independientes con patrullas del FSB que citan estabilidad geotérmica? Estos pactos internacionales, firmados en la cumbre de Kiruna de 2013, extienden la custodia a la Antártida, donde la anomalía de Wilkes Land, un vasto depresión gravitacional de 500 kilómetros de ancho, detectada en 2006 por el satélite GRACE de la NASA, con una masa negativa que altera las órbitas satelitales en 0.5 grados, se erige como un gemelo polar, un vacío bajo el hielo de 1.400 metros de espesor que desafía modelos geofísicos. Las explicaciones racionales de un antiguo impacto de asteroide, promovidas por la ESA en mapas de gravedad de 2012, se desmoronan ante lecturas magnéticas anómalas. Sondas del proyecto IceBridge de la NASA
en 2014, utilizando magnetómetros aerotransportados, registraron fluctuaciones de 100 nanoteslas que sugieren estructuras metálicas enterradas, posiblemente una nave extraterrestre o base prehistórica, coincidiendo con rumores de la operación High Jump de 1947, donde la armada de EEPUU reportó objetos voladores sobre la zona antes de una retirada abrupta. El frío antártico amplifica la intriga. Bases como la Amundsen Scott registran temperaturas de 80 km y vientos catabáticos que aúllan como lamentos, mientras científicos del British Antarctic Survey en 2020 describen alucinaciones colectivas de sombras bajo el hielo durante perforaciones y advertencias indígenas de los inuit, transmitidas a través de tradiciones orales sobre agujeros al inframundo, se validan con sismógrafos que captan pulsos rítmicos de 0.2 Hz, no atribuibles a glaciares derretidos. Guardada por el Tratado Antártico de 1959 y pactos rusos que prohíben exploraciones no coordinadas, esta anomalía permanece inalterada, un silencio helado que susurra de orígenes artificiales. ¿Fue Tunguska un misil perdido de la era tsarista? ¿O Wilkes un portal gravitacional? El frío eterno y las alianzas globales aseguran que estas heridas terrestres queden selladas, su misterio latiendo bajo capas de hielo y nieve. Un recordatorio de que algunos impactos no dejan cráteres, sino ecos que reverberan a través del tiempo. Desde las grietas heladas del extremo norte y sur, donde el frío custodia impactos ancestrales, nuestro sendero nos conduce al corazón abrasador del Oriente Medio, un paisaje de arena eterna, salpicado de ruinas que susurran de civilizaciones perdidas y conflictos modernos que las sepultan de nuevo. La Zona 22, el paralelo 34 en Irak, centrado en el Zigurat de Ur, la antigua ciudad sumeria en la provincia de Dikar, se yergue como un baluarte arqueológico restringido, un sitio de 30 hectáreas donde la pirámide escalonada de ladrillos cocidos, erigida alrededor del 2100 a.C. por el rey Ur-Nammu, en honor al dios lunar Nana, se eleva 30 metros sobre las dunas, sus 7 niveles alineados con precisión astronómica que apunta a constelaciones como Sirio. Posguerra del Golfo de 1991, el gobierno iraquí y posteriormente la coalición liderada por EE-UNEN, en 2003 impuso zonas de no-go militar alrededor del sitio, patrulladas por el ejército iraquí con vehículos Humvee y drones MQ-9 Reaper, bajo el pretexto de protección contra saqueos, un decreto reforzado por la UNESCO en 2016 como Patrimonio Mundial. Pero esta racionalización arqueológica se socava por rumores persistentes de robo de artefactos. En 2003, durante la invasión, convoyes estadounidenses supuestamente extrajeron tablillas cuneiformes con textos sobre estrellas caídas del Museo Nacional de Bagdad, según informes filtrados de la CIA en 2015, y excavaciones no autorizadas en 2018 por contratistas privados dejaron túneles que emiten un zumbido electromagnético de 7.83 Hz, la frecuencia de Schumann, medido por geofísicos del Instituto Arqueológico Alemán. La historia sumeria, detallada en los anales de Gudea y relieves que muestran alineamientos con el ecuador celeste, contrasta con las zonas militares modernas que prohíben accesos civiles a menos de 5 kilómetros, y la presencia de minas antipersonal y sensores de movimiento que convierten el desierto en un laberinto de muerte. Esta prohibición, justificada por la protección de un sitio que albergó el zigurat más intacto del mundo, con su gran bañera de granito rosa perfectamente tallada y altares que aún emiten un leve fulgor bajo luz ultravioleta, según análisis espectroscópicos del equipo de Leonard Woolley
en 1920, se agrieta ante evidencias de campos energéticos inexplicables. Geólogos iraquíes en 2014, utilizando magnetómetros de protones, registraron variaciones en el campo terrestre de 20 microteslas alrededor de la estructura, patrones que sugieren alineamientos con sitios megalíticos globales como Stonehenge, y rumores de robos postinvasión hablan de artefactos que, al ser expuestos al aire, provocan distorsiones ópticas en testigos, como relojes que aceleran o visiones de sombras estelares proyectadas en las paredes. La protección arqueológica parece una fachada para encubrir estas anomalías, ya que el Departamento de Antigüedades de Irak ha clasificado excavaciones recientes bajo sellos de seguridad nacional, y el conflicto perpetuo, con patrullas del Pentágono que prohíben drones civiles, asegura que el Zigurat de Ur permanezca eterno bajo arena y balas, un testimonio silenciado de alineamientos cósmicos que desafían no solo la historia, sino la realidad misma del tiempo humano. De estas ruinas ancestrales, donde el pasado sumerio se entreteje con el caos moderno, nuestro viaje culmina en los hangares sombríos de la aviación estadounidense, un enclave donde el cielo no solo se conquista, sino que se oculta en sombras de aluminio y secreto clasificado. La Zona 23, el Hangar 18, en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, en Dayton, Ohio, se erige como el epílogo perfecto a este catálogo de prohibiciones, un vasto almacén subterráneo de 10.000 metros cuadrados, accesible solo por rampas blindadas y ascensores biométricos, donde, según documentos desclasificados de la USAF en 1994, se han analizado restos de accidentes aéreos desde la Segunda Guerra Mundial, pero su reputación escalofriante nace del contexto del choque de Roswell en julio de 1947. Imagina que eres un oficial de inteligencia en esa noche tormentosa del 2 de julio, cuando un ranchero en el desierto de Nuevo México, William Mac Brazel, descubrió escombros extraños, tiras de metal ligero que no se quemaban ni se cortaban, y vigas con jeroglíficos púrpura iridiscentes, dispersos en un radio de 300 metros. Un incidente que la Fuerza Aérea inicialmente anunció como un disco volador recuperado, antes de retractarse 24 horas después, atribuyéndolo a un globo meteorológico del proyecto Mogul, un programa secreto para detectar pruebas nucleares soviéticas con globos de neopreno cargados de sensores acústicos a 30.000 pies de altitud. Estos hechos, corroborados por el informe del FBI del 8 de julio de 1947 y transcripciones de radio de la base del ejército de Roswell, pintan un panorama de confusión oficial. El material fue transportado en camiones blindados al Hangar 18 bajo custodia del 509 o Grupo de Bombardeo, donde equipos de la Oficina de Inteligencia Técnica de la USAF, incluyendo al patólogo Jesse Marcel, examinaron fragmentos que, según su testimonio en 1978, no obedecían las leyes de la física terrestre, con propiedades como memoria, de forma que permitían doblarse y enderezarse solos.